Y bueno, vamos a la palabra del Señor. Y como decían los pastores, son títulos así como medio extraños. La finalidad es que usted se conecte y que otros también lo hagan. El título para hoy es Los Transformers. Y algunos ya sabrán que esa es una película. Realmente es una saga que empezó hace más o menos 15 años. Esta es una historia de ficción donde dos razas alienígenas, los Autobots y los Decepticons, empiezan una guerra total por el control del universo. Y cuando esa guerra llega a la Tierra, lo único que separa a los Autobots de los Decepticons es la vida de Sam. Pero Sam es un adolescente, diríamos en el lenguaje de nuestra iglesia, un anclado que solo está pensando en su estudio, en las chicas, en lo que le preocupa a ellos, sin darse cuenta que él es la clave para la supervivencia del planeta. Y él termina siendo clave en esta historia cuando entiende que no hay victoria sin sacrificio. Pero bueno, yo no vine a hablar de cine. Vine a hablar de ustedes, porque ustedes son los verdaderos Transformers. La palabra Transformers traduce a nuestro español transformadores. Y es que los cristianos somos personas transformadas con la capacidad de ser transformadores. Podemos transformar la vida de otros. Podemos transformar una generación entera. Pero para eso tenemos que ser transformados. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Vamos a entrar en el capítulo final del Sermón del Monte. Y aquí el Señor Jesús va a enfatizar a los discípulos, por ende también a ti y a mí, que la mejor manera de demostrar que hemos sido transformados y cambiados es a través de la forma en la que nos relacionamos. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo nos relacionamos con aquellos malvados que rechazan y desprecian el Evangelio? ¿Y cómo nos relacionamos con nuestro Dios? Abra su Biblia o prenda el celular y leamos lo que dice la palabra de Dios. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen las perlas o sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá.
Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Amén y amén. La transformación se nota en las relaciones. Una persona verdaderamente transformada lo va a evidenciar en la manera en que se relaciona con otros. La vida cristiana no está diseñada para vivir en soledad, sino para vivir en comunidad. Y yo quiero dejar en su corazón, a la luz de este texto, ¿cuáles son las evidencias de haber sido transformados? ¿Cuál es la evidencia de que usted y yo realmente somos transformers? Transformados que transforman la vida de otros. Y me propongo responder a la pregunta, ¿cómo demostramos transformación? ¿Cuáles son esas características, esas señales, esas marcas que dejan ver que realmente somos personas transformadas? Y en primer lugar, demostramos transformación por medio de la paciencia. Por medio de la paciencia. Y anime al que está por ahí cerca a usted y dígale, un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Este texto empieza con una declaración bien fuerte. Jesús dice en el versículo 1, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. No juzguen. Y realmente este texto ha sido muy mal interpretado por muchas personas y tristemente aún personas que se llaman cristianas. Algunos dicen, mire, ¿se da cuenta? Por eso uno no se puede meter a decir que tal cosa es pecado. ¿Cómo se le ocurre a uno decir que los que viven en unión libre es pecado? No, no juzgue. No juzgue a esa persona que tiene tendencias o prácticas sexuales contrarias a la palabra. No, no podemos juzgar. Y algunos cristianos hacen mucha fuerza para que la iglesia sea como totalmente indiferente y tolerante. Pero la verdad es que el evangelio tiene de todo menos tolerancia. ¿Sabe por qué? Porque de hecho el evangelio dice que solo hay un camino para llegar a Dios y ese camino es Jesucristo. No todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan al cielo. La tarea nuestra es ser sal y es ser luz. Y por lo tanto debemos tener el criterio para discernir, para juzgar lo que es bueno y lo que no es malo. Tenemos que hacerlo. De hecho, en este mismo texto, en el versículo 6, el Señor nos va a decir que no den lo sagrado a los perros y tampoco echen las perlas a los cerdos. Debemos tener discernimiento, capacidad de análisis para saber quiénes son los perros y quiénes son los cerdos. No.
Esta expresión de no juzgue tampoco es un llamado a tragar entero a lo que los predicadores por ahí se les ocurra decir. Porque Jesús mismo nos va a decir en el versículo 15, cuídense de los falsos profetas. Algo de lo que estaremos hablando el próximo domingo. ¿Y cómo yo puedo reconocer a un falso profeta que viene disfrazado de oveja pero que es un lobo? Pues tengo que tener criterio para juzgar y para discernir. Realmente este texto para nosotros se debería traducir de una manera distinta. La razón por la que el Señor dice esto es porque Él sabe que aún dentro de la comunidad cristiana hay personas que no son perfectas, nadie lo es, y que va a estar fallando y que se va a estar equivocando. La mejor traducción para este texto debería ser: no critiquen, porque hay personas que son expertas en criticar. Personas que no hacen otra cosa sino buscar fallas en los demás. Buscar fallas en el hermano, buscar fallas aquí. Como dice el texto, están tratando de quitar la astilla del ojo del hermano cuando en ellos hay una rama terrible que les impide ver. Cuando el texto dice no juzguen, es no traten de jugar a ser Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar o cuestionar la vida privada de las personas o la motivación que ellos tienen? Me refiero a personas que ven a alguien con un tatuaje y dicen, ese tiene que ser satanista. ¿Qué sabes tú la vida pasada de esa persona? ¿Qué sabes tú por donde esa persona ha tenido que transitar o caminar? Lo que nos dice el Señor aquí es que tenemos que ser pacientes, no jueces. Tenemos que ayudar en lugar de criticar. Nadie nos ha colocado a estar juzgando o criticando a las personas por las apariencias. Ay, hermanos, y hay gente que es experta en criticar. Se la pasan tratando de arreglar la vida de otros, lo cual no es del todo mal, pero cuando ni siquiera han arreglado su propia vida. Gente que todo lo critica. Que una transmisión como esta, donde hay tanto tiempo y tanto trabajo, a usted le tarda hora y media, 2 horas verla, a nosotros nos tarda horas enteras, días enteros trabajando para producir, para editar y presentar esto. Y hay gente que lo único que hace es criticar. Oiga, ¿cómo cantan de feo? Oiga, ¿y el pastor cuándo es que va a predicar algo interesante? Oiga, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen aquello? Lo que está diciendo el Señor con esto es, no sean hipócritas. Porque eso es lo que dice. En el versículo 5, cuando dice que usted está tratando de sacar la astilla de otra persona cuando en usted hay una rama. Cuando usted está tratando de ver quién falla y quién se equivoca. Y de hecho hay gente que cuando otro falla pareciera que se alegrara. Que exageran las fallas de otros y minimizan las propias, tratando de decir quién clasifica y quién no clasifica. Me recuerdan a ese fariseo que fue al templo dizque a orar, pero lo que se puso fue a criticar. Y estando allí, dice Lucas 18, hablaba con él mismo y decía, oh Dios, te doy gracias porque soy tan bueno. Soy tan buena persona, oro, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Y se quedó mirando al pobre publicano que estaba por allá lejos y le dijo, y no como ese publicano que es un impío, un traidor de la patria, un vendido al imperio, mírelo tan malo. Pero el texto dice que el publicano regresó a su casa ese día bendecido porque el publicano, en lugar de estar buscando los errores de los demás, estaba enfocado en su propio error, diciéndole al Señor, Señor, ayúdame, sé propicio a mí que soy pecador. Miren, si queremos
realmente mostrar transformación. Debemos aprender a tener paciencia con nuestro hermano. De hecho, si usted mira este texto que hemos leído en los primeros versículos, en el versículo 3, Jesús dice: ¿y por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano? En el versículo 4 dice: ¿cómo puedes decirle a tu hermano? Y en el versículo 5, léalo ahí, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Lo que nos está diciendo el Señor es que la manera de relacionarnos en la comunidad es como una comunidad de hermanos. Y yo tengo que aprender a ver a esa otra persona que es parte de esta iglesia no como un enemigo, no como un rival, no como una amenaza, sino como un hermano. Porque de hecho el Señor no está en contra de que querramos sacarle la astilla del ojo a alguien. No, Él no está diciendo que no lo hagamos. Él lo que está diciendo es que antes de tratar de hacerlo, porque imagínense lo delicado que es el ojo, lo que está diciendo, antes de eso, límpiese las manos, láveselas bien. Es decir, revise su vida, examine su condición, límpiese del pecado. No vaya y le pase lo que le ocurrió a esos fariseos que cuando sorprendieron a una pareja en adulterio, que por cierto solo llevaron a la señora y querían apedrearla. Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y nadie quedó porque la gente se empezó a examinar. ¿Y sabe qué? Es que cuando uno no se examina, uno quiere agarrar a piedra a todo el mundo. Pero cuando uno se examina, se da cuenta que hay que tener paciencia. La misma paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Que hay que tener manos limpias para ayudar a otra persona. Y que debemos ser muy delicados y cuidadosos, porque es que la vista es lo más delicado. El apóstol Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos. No sea que ustedes también sean tentados. Recuerden lo que Jesús ya nos dijo en las bienaventuranzas. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que ojo, una persona transformada es paciente con las fallas, es paciente con los errores de otras personas. Que no nos ocurra lo que le ocurrió al rey David. Usted conoce el relato donde David cae en adulterio con una joven llamada Betsabé. Y no solo adultera y embaraza a esta mujer, sino que manda matar al marido de manera descarada. Y la trae al palacio y la cuida como si nada. Y cuando ha pasado más de un año, apareció el profeta. Que alguien dirá: ay, pero no juzguen. ¿Por qué juzgan al pobre David? No lo juzguen. Sí, debemos tener criterio para confrontar el pecado. Y el profeta va. Pero el profeta sabe que este David es un guerrero que ha matado gigantes, que mató a Goliat y mató a otra gente. Así que Natán, el profeta, sabiamente va y le cuenta una historia. ¿Cómo le parece su majestad que en este imperio ha ocurrido una injusticia terrible? Un hombre millonario con muchas ovejas y vacas recibió la visita de un amigo y en lugar de matar una de sus ovejas, le echó mano a la única ovejita que tenía su vecino pobre. Mató la ovejita para atender al invitado.
Y el rey David, dice el relato, se colocó de pie de su trono y dijo: ¿cómo es posible que en este país haya alguien que haga eso? Merece morir y pagar 4 veces lo que ha hecho. ¿Sabe lo que estaba haciendo David? Juzgando. Y el profeta, muy sabiamente, probablemente con temor, hace una pausa y le dice: esa persona eres tú, rey. Tú eres el que ha hecho semejante injusticia. Y por eso la espada nunca se apartó de la casa de David. Pero avancemos un poquito. Demostramos transformación por medio de la prudencia. No solo la paciencia, sino también la prudencia. Paciencia en nuestra relación con los hermanos, pero prudencia en la relación con los malvados, con aquellos que abiertamente rechazan el evangelio, con aquellos que lo desprecian. Mira el versículo 6. Solamente aparece este texto allí. Dice la palabra de Dios: no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Y cualquiera que lee ese texto a priori, de manera rápida, juzgando rápidamente, va a decir: ¿sí ve? Por eso no hay que tener mascotas. A Jesús no le gustaban los perros, mire cómo los trata. Y por eso tampoco hay que comer cerdo. No. Esa es una mala exégesis. Para entender este versículo debemos saber que los perros y los cerdos en tiempos de Jesús eran considerados animales impuros, animales inmundos, no eran mascotas, no eran alimentos, eran animales salvajes. No, la gente no los tenía en la casa como hoy en día tener una mascotica, Tony, Dory, Jonás, no sé qué, ay, tan linda la mascota. No, eran considerados impuros en ese tiempo. Y eran tan despreciables que los judíos, a aquellos que no formaban parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, los llamaban perros y cerdos. Entonces, para entender este texto debemos saber que perros y cerdos son aquellas personas que no son hermanos, que no forman parte del pueblo de Dios. Y puede que estén aún dentro de la iglesia, pero con sus actitudes han demostrado sobradamente que no han nacido de nuevo, porque con sus actitudes continuamente están rechazando y están pisoteando el evangelio. Son aquellas personas que realmente rechazan el evangelio, que no lo aceptan, y lo que dice el Señor: a esas personas hay que tenerlas a metros. Personas que a veces dicen estar en la iglesia, pero rechazan, no aceptan corrección. Y si usted les va a decir algo, sacan el versículo 1, no me juzgue. ¿Usted quién es para juzgarme? Yo tengo mi vida privada, yo hago lo que quiera. Perros y cerdos son aquellos que a veces, pretendiendo estar dentro de la iglesia, no viven, no muestran que han sido transformados. Tienen cosas en las que ellos sencillamente no quieren cambiar. Pero también son aquellos que, estando fuera de la iglesia, rechazan abiertamente el evangelio. Aquellos por los que usted ha orado, les ha compartido y les ha hablado una y otra vez, pero esta gente rechaza. ¿Sabe lo que dice el Señor? A esas personas lo mejor es: ignórelas. No se desgaste más con ellos. No espere que se comporten como cristianos porque no son cristianos.
Pedro en otro de sus libros, en una de sus cartas, va a decir que el perro vuelve al vómito y el cerdo lavado a revolcarse en su barro, porque su naturaleza no ha sido cambiada. Pero ojo, esta no es una excusa para no evangelizar. De hecho, si miras bien este texto, esta es la excepción. Pero tienes que predicar el evangelio, tienes que anunciarlo por aquí y por allá. Ahora no salgas con el cuento, pastor, es que yo leí ese texto y para mí todos son perros y todos son cerdos, entonces yo soy muy prudente y yo no le hablo nada. Prudente no, lo que eres es un miedoso o probablemente no has sido transformado. Y por eso no hablas. Porque cuando una persona es transformada y tiene un encuentro con Dios, inmediatamente empieza a predicar, empieza a hablar. Pero sí, el texto dice, tenga cuidado, no se desgaste, no le bote tanta corriente a esas personas que no quieren caminar, que no quieren vivir de acuerdo al evangelio, que quieren que el evangelio se acomode a ellos en lugar de acomodar sus vidas, cambiando, transformándose y arrepintiéndose. A ellos mejor prudencia a metros. Pero hay algo más, y es que demostramos transformación por medio de la perseverancia. Con nuestros hermanos, paciencia. Con los malvados que rechazan el evangelio con palabras y acciones, prudencia. Pero con nuestro Padre Celestial, perseverancia. Tenemos que perseverar en nuestra relación con Dios. La relación con Dios tiene que ser nuestra prioridad, lo más importante. Y mira cómo el Señor lo va a plantear. Dice el versículo 7, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, versículo 8, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Oiga, lo que el Señor está diciendo es, miren, tengan confianza en la bondad del Padre Celestial. El Padre Celestial nos conoce, nos ama y sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso tenemos que empezar a perseverar y a buscar. Y en este contexto donde el Señor está diciendo que debemos tener discernimiento y que debemos de dejar de estar criticando todo, pero que debemos discernir lo que hay alrededor, nada mejor que la oración. Porque en la oración el Señor nos va a mostrar quién es perro, quién es cerdo, quién es un falso profeta. En la oración el Señor nos va a ayudar no tanto a ver la astilla del ojo del hermano, sino que me va a ayudar a ver la rama que está en mi ojo. En la oración y en mi relacionar con Dios me voy a dar cuenta que probablemente yo estoy también necesitado de que alguien me ayude, necesitado de que alguien me cambie. Y ese es Dios. Cuando yo leo este texto donde dice pidan, es confianza, porque dice pidan y se les va a dar. Es decir, hay respuesta. Busquen y van a encontrar. No es que busquen por si acaso, no. Golpeen o llamen y se les va a abrir. Y yo pensando esta semana en este texto, pensaba en aquellos que son mendigos. Aquellos que probablemente durante esta pandemia han ido por su casa. Que donde quiera que van están pidiendo por favor una ayuda. Miren, somos gente pobre, somos gente desplazada, estamos así, estamos así. Y van pidiendo. ¿Y por qué siguen pidiendo? ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que por mala que sea la gente, alguien les va a dar.
Y ellos buscan, y a veces es triste donde ellos buscan, porque buscan dentro de la misma basura a ver si alguien botó una manzana en un estado regular o una comida, y lo curioso es que encuentran. Y a veces van puerta a puerta, y aunque en 5 puertas se la tiran por la cara, ellos saben que en algún momento alguien le va a abrir. Pero ojo, porque usted y yo no somos mendigos. Usted y yo somos hijos de un Padre bueno que nos ama, y ese Padre nos va a dar lo que pedimos. Ese Padre nos va a ayudar a encontrar lo que buscamos. Ese Padre nos va a abrir la puerta. Pero para eso necesitamos perseverancia. Mira el versículo 9 lo que el Señor dice. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes aún, oiga, le habló a los discípulos, así que yo puedo decirle a los hermanos de la gran comisión, pues si ustedes aún, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Y aclaremos algo aquí, y yo quiero que nos quede bien claro hoy. Nosotros somos los necesitados, no Dios. Si usted y yo no oramos, Dios sigue siendo Dios. Él no necesita nada. A Él no le beneficia en nada que hagamos tiempo con Dios. Porque algunos ven la oración como, ay, voy a hacerle un favor a Dios. Pobrecito, Dios debe estar medio deprimido, así que voy a ir a orar. No. Sáquese eso de la cabeza. La oración al que lo beneficia es a usted. Y quédele algo claro, la oración sí funciona, porque si padres malos dan cosas buenas, cuánto más nuestro Dios nos da cosas buenas. Y eso que hay cristianos que ven a Dios como un padre malo. Hay algunos que ni siquiera lo ven como padre, sino como patrón, como el jefe. Y lo que dice el texto es que Dios nos va a dar cosas buenas, pero hay que pedirlas. Por eso, hermano, persevere en la oración. Siga creciendo en la oración. Confíe que Él le dará no siempre lo que usted pida, pero siempre te va a dar lo que a ti te conviene. Y escúchame, ¿por qué tenemos que perseverar en la oración? Porque cuando oramos, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada. Mira el relato de la Biblia, mira todos los personajes de la Biblia, donde fueron cambiados en un encuentro de oración con Dios. Jacob era un tramposo, era un timador, era un hombre que era una abeja para hacer negocios, y donde entraba iba tumbando. Era un carnal, era un autosuficiente, era alguien que quería hacer las cosas a su manera. ¿Cuándo cambió Jacob? Cuando tuvo un encuentro con Dios y se encontró con Él cara a cara, allí en Peniel, donde Dios le cambió el caminado, lo dejó cojo, le cambió el nombre, ya no se llamó más Jacob, se llamó Israel. ¿Dónde? En un encuentro con Dios, Jacob fue transformado. Jesús mismo se llevó un día a sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo al monte Tabor, y en ese monte, dice la Biblia, se transformó, se transfiguró, y los discípulos pudieron ver la gloria de Jesús. Si tú quieres ser transformado, tienes que relacionarte con Dios. Si tú quieres que tu vida cambie, si hay áreas de tu vida donde tú no ves cambio y transformación, métete con Dios. Pida y Dios le va a dar. Busque y va a encontrar. Llame y Dios le va a abrir la puerta. La oración hace que nosotros seamos transformados. Y la oración nos da el poder para ser transformadores, para ser sal y para ser luz. Amados, se espera
que el verdadero discípulo sea verdaderamente transformado. Y termino con el versículo 12. Así que, en todo, óigalo, hermano, en todo, no en las cosas de la iglesia, en todo, en los negocios, en la universidad, en la casa, en la calle. Así que en todo, traten ustedes a los demás, ya no solo a los hermanos, a todos, aún a los perros y cerdos, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Ojo, de hecho, esto es la ley y los profetas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que el texto dice es que tenemos que tratar en todo a los demás tal y como queremos que nos traten. Esa es la síntesis de toda la Biblia. En la síntesis del Antiguo Testamento, de los judíos, de la ley y de los profetas. Porque si Dios te da a ti cosas buenas, ¿qué tienes tú que darle a los demás? Cosas buenas. Porque recuerda, tienes que demostrar que eres transformado, que eres hijo de Dios. Y Dios da cosas buenas. Y un cristiano da cosas buenas aún a personas que no lo merecen. Así como el Padre. ¿Qué hacemos con nuestro hermano que falla? ¿Le caemos encima y lo rematamos? ¡No! Nos examinamos, nos sanamos. Sanamos nuestros ojos para ir y ayudarle a sanar. Para ir y limpiar sus ojos. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Esta norma, llamada como la regla de oro, en la época de Jesús ya existía. Ya existía en algunas culturas. De hecho, el rabino Hillel la tiene también, pero de forma negativa. Hillel decía, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Era una presentación negativa. Y hay muchos cristianos que eso lo abrazan. Sí, yo por eso no me meto con nadie. Yo no juzgo a nadie. Allá cada uno que viva la vida como quiera. Ese no es el evangelio. Lo que dice el Señor es, no que no hagan, al contrario, hagan. Hagan con los demás como a usted le gustaría que hicieran. Traten a los demás como a usted le gustaría que lo trataran. No es dejar de tratar. Ay, voy a dejar de tratar a la gente. Voy a dejar de ir a la iglesia porque son hipócritas. Voy a dejar de tratar al vecino porque es impío. No. En lugar de dejar de tratar, trátelos, pero trátelos bien. Trátelos de una manera correcta. Mira, si yo quiero que Dios me dé, debo dar. Si yo quiero que Dios me responda, me abra la puerta, yo debo abrir la puerta. Yo debo ser una bendición. Yo debo ser respuesta para otros. Esto debo hacerlo con todos, no solo con mis hermanos. Debo ser una persona proactiva y no reactiva. Así que ojo, ¿quieres que la gente te trate bien aunque tenga ira? Ok, haz lo mismo tú. Cuando tengas ira, trata bien a los demás, empezando por tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia. ¿Deseas que tu cónyuge te sea fiel en todo? Ok, empieza por ahí. Sé fiel a toda prueba. ¿Desea que la gente cumpla su palabra? Cuando te da una palabra, que la cumpla. ¿Desea eso? ¿Que te paguen las deudas? ¿Lo deseas? Pues haz tú lo mismo. Trata a los demás como quieres que te traten. ¿Deseas que te amen aún tus enemigos? ¿Qué estás diciendo, pastor? Sí, ¿deseas que aún tus enemigos te amen? Yo sí lo deseo. Pues ¿qué hay que hacer? Amar a los enemigos.
Deseo que no me critiquen cuando cometo fallas. No estoy hablando de pecados terribles. Cuando cometo fallas, deseo que no me critiquen. Ok, no voy a criticar. En fin, y quiero ir concluyendo. Yo, como discípulo de Jesús, necesito ser transformado. Porque si no soy transformado, no puedo ser transformador. No seré un verdadero transformer. No haré diferencia en este planeta. Mi vida no habrá valido la pena vivirla. La vida que vale la pena vivir es aquella donde yo permito que el Espíritu Santo venga, me transforme, permito que la palabra me transforme, permito que mi tiempo en oración me transforme para salir al mundo y transformarlo y cambiarlo. Tú y yo tenemos que ser los verdaderos transformers de esta generación. Ser transformados por Dios para poder transformar a otros. Termino con esta frase de cierre. Quiero que la lea conmigo. Va a estar en la pantalla. Te vas a colocar de pie allí donde estás y la vas a leer con voz fuerte. Vas a interiorizar esta frase. Para poder salvar una generación, Dios requiere de sus hijos transformación. Para poder salvar una generación, Dios requiere de sus hijos transformación. Amados, el Evangelio es transformación. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es cultura light. El Evangelio no es tolerancia, eres así, quédate así, no importa, Dios te ama. El Evangelio es transformación. Y la transformación de nuestra vida se tiene que notar en todo. En nuestra manera de vivir en la casa, en el trabajo, en la manera de usar las redes sociales. ¿Qué haces usando las redes sociales para tomarte fotos? Narciso, narcisa. En lugar de eso, usa las redes sociales para anunciar el Evangelio, para demostrar que ha sido transformado y para transformar esta generación. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra nunca volverá vacía. Tu palabra siempre producirá el efecto para el cual tú la envías. Vamos allí en la casa. Cierra tus ojos y habla con Dios. Y dile al Señor de todo corazón: Señor, te necesito. Señor, perdóname. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Ayúdame, oh Señor, a dejar de ser un criticón. Alguien que siempre está juzgando por las apariencias. Ayúdame, Señor, a enfocarme en mis propios pecados, en mis propios errores y no en los de los demás. Porque si yo me enfoco en mis errores, sé que mi vida va a ser transformada y de esa manera podré ayudar a transformar a los demás. Señor, por favor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi vida, cámbiame, transfórmame. Señor, dame discernimiento.
Ayúdame a entender que como discípulo tuyo debo tener discernimiento, debo tener criterio para juzgar lo que es bueno y lo que no lo es. Que debo tener criterio para rechazar mensajes que aunque salen aparentemente de la palabra, pero que son perversión del evangelio. Ayúdame a tener discernimiento, a ser una persona cambiada y transformada. Sobre todo, Señor, ayúdame a crecer en mi relación contigo, a crecer en oración, a crecer en ayuno, a crecer en el estudio de la palabra, para que a través de tu palabra, de tu espíritu, mi vida pueda ser cambiada y transformada. Vamos, levanta tus manos allí donde estás y dile al Señor: Señor, te entrego esta área de mi vida en la que estoy batallando. Te entrego esta área, yo no sé cuál es tu carácter, la ira, la falta de perdón, la pereza, la amargura, la impureza sexual, el mal manejo financiero, el mal manejo de tu relación matrimonial. Yo no sé cuál es esa área donde no demuestras transformación, pero entrégasela al Señor y dile al Señor: yo quiero que en mi vida se note que he sido cambiado, se note que he sido transformado, que se note, Señor, que no simplemente me volví religioso y que sigo en el pecado, sino que he sido transformado. Señor, por favor, danos de ese poder, danos de esa fuerza para poder transformar este mundo, para poder transformar esta generación. Espíritu de Dios, llénanos, transfórmanos y haz de nosotros transformadores. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. No quiero terminar este tiempo sin dar la oportunidad para aquellos amigos que de repente han escuchado esta palabra y al oír esta palabra dicen: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero abrir la puerta de mi corazón para que Él entre y me transforme y me cambie. Si ese es tu deseo, allí donde estás, cierra tus ojos y de todo corazón repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. He hecho lo malo, me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento y te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, transfórmame y haz de mí la clase de persona que tú quieres, y que a través de mi vida puedas transformar a muchos más. Amén y amén. Si hiciste esa oración de todo corazón, te felicito. Es la mejor decisión que has podido tomar. Te invito a que nos envíes un mensaje al número que aparece en la pantalla. Y si estás oyendo este mensaje por un audio, escribe un WhatsApp al 314-297-4144. A vuelta de correo te enviaremos un curso bíblico llamado Los Grandes Interrogantes de la Vida, que te ayudará a conocer mejor al Señor. Amada iglesia, siempre es una alegría podernos conectar con ustedes. Al igual que mi esposa decía, nos hace falta verlos, abrazarlos, pero por la fe sabemos que están allí. Y eso es por ahora suficiente para nosotros. Les amo con todo mi corazón. Están en mis oraciones. Ustedes son la razón de mi trabajo, de mi vida, de estar aquí. Padre, bendice a tu pueblo. Permite que esta semana que hoy empiezan
Sea una semana llena de tu paz, de tu presencia. Sea una semana donde ellos puedan revisar su vida, ser transformados y a través de tu espíritu transformar la vida de otros. Señor, abre puertas de bendición y cierra toda puerta de peligro. Señor, aquel que está pidiendo, dale. Aquel que está buscando, Señor, que encuentre. Aquel que está golpeando la puerta, ábrele. Que esta sea una semana de crecimiento, de mucha bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén. Amén. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.